Leemos la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 1. Alimentación de los 5.000. Dice la palabra: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de estas personas. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente sobre la hierba. Y se recostaron 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y estos a la multitud. Cuando se hubieron saciado, o sea, cuando todos comieron, Jesús le dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos, 12 canastas, que de los 5 panes y de los 2 peces sobraron. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí tenemos una enseñanza en la palabra de Dios y vemos que esta gran multitud seguía a Jesús, no porque creyesen en él, sino por los milagros que Jesús hacía en los enfermos. Una fe basada en milagros no es grata para Dios, porque es una fe de acuerdo a una religión. La religión es: yo quiero ver para creer. La fe: yo quiero creer para ver. Primero creo, luego veo. Es lo opuesto a la religión. La fe basada en milagros no es grata para Dios. Como dice en Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no debería precisar de milagros para verificarla de que es realmente verdadera. Todo lo que dice la Biblia es cierto. Jesús vio la multitud, como leíamos, y su primer pensamiento fue conseguir algo para que comiesen. Entonces le pregunta a Felipe, y no le pregunta para añadir a su conocimiento, porque Jesús sabía lo que debía de hacer, sino que quería enseñar a Felipe y a los discípulos. Algo le quería enseñar, y era una lección de gran valor. Era probar la fe de los discípulos. El discípulo Andrés observó al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y dijo: esto no es suficiente para saciar el hambre de toda la multitud. Eran 5.000 hombres
sin contar las mujeres y los niños. En total serían alrededor de 15.000 personas. Pero lo poco en las manos de Dios es mucho. Jesús tomó los panes, dio gracias antes de repartir. También debemos de hacerlo nosotros, siempre dar gracias por los alimentos antes de comer. Luego repartió entre los discípulos y los discípulos comenzaron a repartir. Acá tenemos una enseñanza. Jesús no lo hizo todo. Él delegó servicio a otros. Nosotros hacemos lo que podemos y Jesús hace lo que nosotros no podemos. Los discípulos repartieron, se multiplicaron los panes y los peces de manera maravillosa y hubo suficiente para todos. Porque siempre lo que ponemos en la mano de Dios se multiplica. Esta historia es figura de este mundo que está pereciendo. Somos seres impotentes, pero con el Señor podemos alimentar a este mundo hambriento de la palabra de Dios. Los panes sin bendecir son panes sin multiplicar. Jesús se preocupó por el sobrante. Para Dios no puede haber un desperdicio de su abundante provisión. Todo lo que nos da es de bendición y debemos de disfrutar y cuidar. El Señor no quiere que malgastemos las preciosas bendiciones que Él nos da cada día. Y acabemos esta enseñanza, que 5 panes y 2 peces en la mano del Señor fueron suficientes para alimentar a 15.000 personas. Si tenemos poco, pongámoslo en la mano del Señor y el Señor lo multiplicará. El Señor te bendiga.